Hello, everybody. Welcome to the Pan American Trauma Society monthly meeting. We're going to have a presentation today, followed by an interview for a former president. And it's a pleasure to have you all here today with us. I would like to ask Dr. Francisco Collet, the chair of the telemedicine committee today, to introduce the presenter. And then afterwards, we're going to have Dr. Jorge Neira, our former president of the society, to talk about his memories at the Pan American Society. Dr. Collet. Yes, Antonio. Okay, I'm here. Let's go to start the case, the presentation. Yeah, can you introduce Dr. Perla, please? You have her. Okay. Buenas tardes, ¿pueden verla todos la presentación? Sí, doctora. ¿Ya puedo empezar? Adelante. Ok, buenas tardes, bienvenidos sean todos a las telerondas internacionales de la Sociedad Panamericana de Trauma. El día de hoy voy a presentarles el caso de un trauma posterior de tráquea. Mi nombre es Ruiz López Perla Janet, soy egresada del Departamento de Salud de la Ciudad de México. Como bien les dije, vamos a ver un reporte de caso, un trauma posterior de tráquea. Los objetivos de esta presentación son evaluar los mecanismos de lesión, analizar las rutas diagnósticas y terapéuticas, identificar las prioridades de manejo, así como analizar las fortalezas y las debilidades de las modalidades de tratamiento y las lecciones aprendidas de este caso. Continuando con la presentación del caso, se trata de una paciente femenina de 72 años de edad. Dentro de sus antecedentes, solo tiene uno de importancia, que es que padece diabetes mellitus tipo 2 de 35 años de evolución. Ella inició su cuadro clínico 7 horas previas a su internamiento. Fue agredida por terceras personas. Ella estaba un sábado en su casa, abrió la puerta y alguien la agredió con un objeto punzocortante. No sabemos el tipo del objeto. Fue a las 9 de la mañana. Su familiar la encontró en casa a las 2 de la tarde y llegó aquí con nosotros al área de urgencias del Hospital de Milpa Alta aproximadamente a las 4:30 de la tarde. Identificamos esta única lesión en cara anterior de cuello del lado derecho. El examen físico a su ingreso, ella presentó una frecuencia cardíaca de 96 latidos por minuto, con una frecuencia respiratoria de 28, se encontraba taquipneica, desaturando con una saturación de oxígeno al 86%, una TA de 73/47 con una presión arterial media de 56 milímetros de mercurio, se encontraba francamente hipotensa, con glucosa de 352. Se encontraba alerta con un Glasgow de 12 puntos, presentando palidez de piel y tegumentos, deshidratada. Cabe recalcar que su fonación era normal, no tenía ninguna alteración o ronquera al hablar, nada. Su fonación era normal. Como bien les mencioné, ella presentó una herida en la región supraclavicular derecha, la localizamos en la zona 1 del cuello, aproximadamente con 5 centímetros de longitud la herida, presentando traumatopnea. No evidenciamos sangrado activo. Llama la atención que al momento de la exploración física por el servicio de urgencias, presenta ausencia de ruidos ventilatorios izquierdos. No hay evidencia de otras lesiones externas, alguna otra lesión en tórax, en abdomen, en ningún otro lado. Este es el video en el que podemos ver la traumatopnea. No sé si quieran verlo otra vez.
podemos observar en ese anterior video el tamaño de la lesión y que no se encontraba con sangrado activo en ese momento. No presentaba ninguna otra hemorragia externa. La vía aérea se encontraba permeable solamente con la presencia de traumatopnea, taquipneica, con ausencia de ruidos ventilatorios izquierdos. Estaba con oxígeno suplementario en cánula binasal. Pulso periférico presente, escaso sangrado a través de la herida. Alerta neurológicamente íntegra. No se realizó estudio FAS, puesto que en la unidad no se cuenta con el mismo. De sus exámenes de laboratorio al ingreso, solamente cabe recalcar que presentaba leucocitosis con unos leucocitos de 25,000 y la glucosa elevada de 340 miligramos sobre decilitro. De lo demás, no tenía alteración alguna. Se le decidió realizar por parte del servicio de urgencias una tomografía de cuello y de tórax. En esta se observó enfisema subcutáneo con desplazamiento de la tráquea al lado contralateral hacia la derecha. ¿Por qué? Porque presentaba un neumotórax a tensión del lado izquierdo. Entonces, todas las estructuras estaban desplazadas hacia el lado contralateral. Aquí tenemos una imagen de la tomografía en la cual podemos observar la presencia de enfisema subcutáneo, más que nada en la región posterior de la tráquea. Acá tenemos otra vez un corte de la tomografía. En esta podemos observar cómo se ve el enfisema subcutáneo e incluso presenta neumomediastino también. Las estructuras rechazadas por el neumotórax a tensión del lado izquierdo, las estructuras rechazadas hacia el lado derecho, con densidad líquida también en el hemitórax izquierdo. Otro corte donde volvemos a apreciar el hemitórax izquierdo con las estructuras desplazadas hacia el lado contralateral. Y tenemos nuestra primer pregunta. Si usted integró el diagnóstico clínico de neumotórax a tensión, ¿cuál sería su conducta a seguir? A. Intubaría inmediatamente al paciente y aplicaría presión positiva. B. Realizaría una tomografía de cuello y tórax para establecer el diagnóstico. C. Aumentaría los líquidos IV. D. Realizaría el abordaje inmediato de la lesión de cuello. O E. Ninguna de las anteriores. "15 seconds more and we share the results." Ok, doctora. Então, todos, por favor, votem na hora. Depois disso, se tem algum outro comentário, por favor, coloquem nos comentários no chat. E depois vamos falar sobre as perguntas, as respostas e algumas dúvidas que todos tenham, por favor. Ahí estoy compartiendo los resultados. Perfecto. Dr. Collet, do you want to guide the participants based on the answers? Doctor Martos, la doctora tiene varias preguntas donde pueden panelistas Sí. opinar. Oh, perfecto. Ok. Yeah. Ok, let's go. Okay. Doctora Perla, por favor. Sí. Ok. De esta pregunta, la respuesta es ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque al momento de realizar un diagnóstico clínico de neumotórax a tensión,
Nosotros tenemos que resolver esa lesión inmediatamente, ya que es una lesión que pone en peligro la vida. Entonces, es lo primero que tenemos que realizar es resolver esa lesión. Porque si nosotros decidimos llevar al paciente, aparte estaba inestable, hipotensa, desaturando, y decidimos llevarla a otro estudio así inestable con el neumotórax a tensión, puede fallecer en ese momento. Entonces tenemos que resolverlo poniendo una sonda endopleural, haciendo una toracocentesis o incluso colocando un trocar. ¿Usted considera que fue adecuado el protocolo de diagnóstico y de tratamiento? ¿Y por qué? Ahora ¿Se sí. permite? Ya, adelante, doctor Aurelio. ¿Se permite un comentario? Sí. Sí, ok. Bueno, yo precisamente lo más importante de este caso es que la forma como lo has presentado, que está bien, pero no has mencionado si tenía burbujas salían de la lesión que tenía en el cuello. Dijiste que no estaba en insuficiencia, parecía que estaba respirando bien, ¿correcto? Porque si estaba respirando bien, como tú dices muy bien, ese paciente debió, antes de llevarlo al TAC, debió haberse puesto un tubo torácico que toma 3 minutos, no una toracocentesis. Eso en trauma no existe esa cosa, es peligro supremo. Y solamente una acotación que en este caso no poner un tubo, es decir, si un abogado, el lawyer, ¿no? Ve este caso, que le has hecho tomografía computarizada a un paciente que tiene un neumotórax de tensión, pues vas a tener que trabajar toda tu vida para pagarle al abogado, ¿no? Porque eso es completamente ilegal, no tiene sentido, ¿no? O sea que eso es un error tremendo. Hay que recalcar a los residentes que nunca se hace llevar al paciente fuera. Se ha podido hacer el diagnóstico clínico, ¿verdad? Lo dijiste muy bien, pero no se hizo. ¿Por qué no se hizo? Esa es la pregunta. Sí, como mencioné al principio, la paciente tenía traumatopnea, entonces sí salían aire a través de la herida, incluso algunas pequeñas burbujas. Tenía adecuada fonación, estaba taquipneica y desaturando al 86%. Pero no le pusieron el estetoscopio, no se dieron cuenta que no tenía ruidos en el Sí, lado derecho. los doctores de urgencia se dieron cuenta que no tenía ruidos respiratorios del lado izquierdo. Sin embargo, decidieron llevarla a tomografía porque no estaban seguros como tal del diagnóstico clínico del neumotórax a tensión. Ellos mencionan que porque se les hacía raro que la herida estuviera del lado derecho y presentara ausencia de ruidos respiratorios del lado izquierdo. ¿Alguien más que tuviera algún comentario? Doctor Ruiz Pierre. Luis. Sí, buenas tardes. Y sí, coincido con la opinión del doctor Aurelio. Ya se había detectado, según la presentación, la ausencia de ruidos del lado izquierdo, a pesar de que la lesión está del lado derecho y se veía la fuga aérea. Y sí, definitivamente, si hay la sospecha de neumotórax por la ausencia de los ruidos y algunos otros datos que vamos a encontrar ahí, el manejo inicial es descomprimirlo antes de pasar a otro tipo de estudio. Okay, perfect. Dr. Escalía, do you have any comment? I think the ideal test here is going to be bronchoscopy. Certainly, draining the pneumothorax first is very wise, but this is going to be an injury right at the thoracic inlet, and identifying the precise location of the airway injury, I think is highly important to know whether this is a cervical injury or an intrathoracic injury. So I think that bronchoscopy, chest tube followed by bronchoscopy is the way to go. Thank you. I have here Dr. Neira. I want to make a comment also, Dr. Neira. Sí, gracias, Antonio. Sí, el comentario que quería hacer es que cuando uno
oculta el tórax, también lo tiene que percutir, porque a mí me parece que, digamos, si el tórax se lo oculta y no tiene ruidos, y se lo percute y está timpánico, uno no puede no drenar el tórax. Y me parece que esta es una cosa simple, que no necesita de grandes diagnósticos, sino simplemente de la metodología. Y es bastante común que se oculte, pero no se percuta. Y a mí me parece que era claro, digamos, que un paciente que tiene una lesión en el cuello, que tiene una traumatomía y que tiene una asimetría, digamos, por el cual tiene, digamos, hipoventilación de un lado, yo creo que la percusión es algo que es mandatoria. Si la percusión mate y con hipoventilación es líquido, la ocultación sin ruidos y con timpanismo es neumotórax. Y en este caso particular, la enferma tenía compromiso hemodinámico. O sea que yo creo que antes de llevar al paciente a hacerse cualquier otro estudio, coincido con lo que dice el doctor Escalera, que el próximo paso es la broncoescopía, pero me parece que antes de llevar al paciente a tomografía computada, lo que había que hacer es drenar el tórax. Porque como decía el doctor Tronchanski, la clínica es es soberana. alto. Sí, pero fíjate que a pesar de eso, el CAT-scan demuestra que hay una desviación. No hay que hacer tomografía computarizada para hacer diagnóstico que hay desviación de la tráquea. Todo eso ha podido determinarlo el que lo examinó al paciente. Claro. ¿No es cierto? O sea que Claro, sí. yo concurro contigo A mí me con la parece percusión, bueno, pero siguiendo, hay muchas cosas clínicas. Este paciente tenía un nemotor de atención, ¿verdad? claro, siguiendo lo que vos decís, a mí me parece que la gestión del ABC, digamos, tiene que ser completa. Es decir, cuando uno hace el ABC, tiene que ocultar y percutir el tórax. Parece una cosa simple, pero es algo que muchas veces se olvida. Y yo creo que esto es lo que diferencia, digamos, que un paciente tenga un neumotórax. Y por supuesto que el diagnóstico de neumotórax de tensión es clínico. Neumotórax con trastorno hemodinámico es neumotórax de tensión hasta que se demuestre lo contrario. Primer diagnóstico, drenaje pleural. Gracias, doutor Neira. Tenemos comentário do Dr. Gabriel Ruiz, e doutor seguido do Dr. Ismael Salazar, por favor. Gabriel. Hi. Yeah, may I speak some time, Francisco? Yeah, please, Francisco, por favor. I think this case is very interesting, very important, because it's a transition, a cervical thoracic transition injury. You can have injuries on the right and can have symptoms on the left side. So it's very important because it transfixes the neck on the transition. So some problems is very important to do in this situation. First, you have a pneumothorax, maybe an open pneumothorax through the ferment through the left side. You can air link for the injury on the neck and for the trachea to go to the left side. So it's very important to know that, because it's an open injuries, because that's the reason that people, this woman stayed 7 hours, wait for treatment on this case. So it's very important to do. The clinical examination can be safe to do what to say. You have a pneumothorax on the left side, the patient is hypotension, so you can go to put a chest tube. But these injuries in this transition is very difficult to know. Very important things. First, where is the trachea injury? Maybe in the chest or in the neck, to show to what to do, to what the incision to treat this injury. So the problem is the trachea is very near of the esophagus. So maybe a concomitant injuries of the esophagus in this situation. So you can think about this, because it's important to know the two injuries to treat this patient. For the first thing, I think important to drainage the thorax, then they go to a bronchoscopy and endoscopy to know where is the injury, and then to think how to treat this injury. Para contestar la pregunta que ha hecho el doctor, ¿quién ve primero a este paciente? Depende de dónde usted está. En Estados Unidos, si está en un centro de trauma, el emergenciólogo llaman, el cirujano de trauma está presente cuando llega el paciente generalmente. No llega el paciente y luego llaman al cirujano de trauma. Pero aún así, un emergenciólogo, una persona que esté en la emergencia, debe saber, en Latinoamérica, que tanto amamos el ATLS, ¿no? Tiene que haberse dado cuenta que este paciente tenía un neumotórax de atención y ha debido
poner un tubo antes de llevarlo a la tomografía computarizada, que estoy seguro que estaba a medio kilómetro de donde estaba el paciente, ¿no? O sea que eso todavía lo hace más grave. Okay, any other comment, Dr. Ruiz, Dr. Ismael? Dr. Ruiz, Baturi. Dr. Baturi? Okay, maybe they can comment in the next question. So, Doctor, let's move forward. Ok. Entonces, estamos de acuerdo todos en que el protocolo de diagnóstico y tratamiento debió ser la inmediata colocación de la sonda endopleural izquierda para poder resolver el neumotórax a tensión que pone en riesgo la vida del paciente. Bueno, entonces, en este caso se llevó a tomografía. Después de ya evidenciar el neumotórax a tensión, decidieron la colocación de la sonda endopleural a la izquierda e inmediatamente después lo ingresamos a quirófano. Esta es la radiografía de control de la colocación de la sonda endopleural del lado izquierdo, que podemos ver una ligera reexpansión pulmonar izquierda. En este caso, la siguiente pregunta es, ¿qué opina de la colocación de la sonda endopleural? En este caso, la colocación de la sonda endopleural consideramos nosotros que está bien colocada, sin embargo, está ligeramente, bueno, más bien dicho, llega hasta el ápice pulmonar izquierdo, lo que le ocasionaría bastante dolor al paciente y por lo tanto la disminución de su frecuencia respiratoria. Yo creo que lo más importante, más que le produce dolor al paciente, es que está bien puesta. Está bien puesta significa que no debe estar por encima del cuarto espacio. El cuarto espacio intercostal. Si está por debajo del espacio entre el cuarto espacio y el quinto espacio, puede meterse al diafragma, hacer un chiscaba, un anticucho del vaso o del hígado. O sea, eso tiene que hacer el residente dónde ponerlo, ¿no? Segundo, los tubos torácicos en trauma están para drenar, no están de ornamento, no están de adorno. Nosotros ponemos 40 o 36, lo mínimo. En medicina ponen 28, 25, una sonita pequeña. En trauma, los tubos tienen que ser grandes porque pueden drenar hemotoras, tiene que ser grande el tubo. Nosotros ponemos 40 rutinariamente, ¿no? Si no hay 40, 36, pero no 28, esos tubitos que se ponen en medicina, ¿no? Esa es una cosa importante. Sí. ¿Alguien tuviera algún otro comentario? El diafragma izquierdo está mucho más subido que lo normal. Siempre debe de estar más para abajo que el derecho y no estoy cierto si está expandiendo el pulmón inferior. It's a left hemidiaphragm is elevated. I'm not sure why. Sí, se ve un poquito más elevado. Realmente en la progresión del caso vamos a ver que ese hemitórax izquierdo no reexpandió muy bien en ningún momento. Voy a continuar con la sesión. Entonces, en la progresión del caso tenemos que, posterior a que le colocaron la sonda endopleural izquierda, nosotros pasamos a la paciente a quirófano. Durante el manejo en quirófano se le realizó el manejo avanzado de la vía aérea, se procedió a la exploración quirúrgica de cuello y se encontró una lesión en la pared posterior de la tráquea, aproximadamente de 3 centímetros de longitud. Esta es la imagen de la lesión. Vemos aquí también un desgarro en la pared posterior de la tráquea y la perforación como tal, la lesión como tal. En este caso, ustedes, ¿cómo procederían y cómo repararían esta lesión de tráquea? ¿Tienes preguntas? Yeah, Dr. Baturi. So I'm assuming that you explored the neck, through the neck or through the chest? Exploration of the neck, and that revealed a posterior injury to the trachea. So once you have intubated the patient and you can actually
expose that laceration and carefully suture it with non-interrupted sutures, such as a monofilament sutures like Prolene, etc. And you should do this. It's able to mobilize the trachea and rotate it so that you can get complete exposure. So you should do it as well as you can, and then leave the endotracheal tube in. Most importantly, as it was mentioned previously, you should make sure that there is no concomitant esophageal injury by either doing a simultaneous esophagoscopy or by putting in some kind of a dye into the proximal esophagus, make sure there is no leak, etc. It's very important to establish that there is no concomitant esophageal injury. That is what I would do in this case. And I would place that chest tube close to my repairs so that it can do a good decompression of the left chest. Thank you, Dr. Ivaturi. Dr. Scalia? Una de we las would have cosas approached this que very no differently. comentaste, que sería interesante para porque hay residentes aquí. ¿Cuál es la incisión más apropiada en lesiones que sospecha de tráquea o esófago en el cuello? Es anterior al esternocleidomastoideo. Eso se debe mencionar. Supongo que esa es la incisión que hicieron, pero no lo mencionaron. Bueno, y segundo es que la incisión se puede asociar con otra incisión colateral que se llama encollar, si no es suficiente, pero generalmente tienes que descartar lesión vascular que desgraciadamente en tu CAT scan no se ve que hicieron, no fue un angio CAT scan, ¿verdad? No fue sin contraste, que es un error porque el angio CAT scan te va a permitir ver si las carótidas están bien, que te permite estar más tranquilo acerca de la. No sé si estás de acuerdo conmigo, Perla. Si hubiese sido angio CAT scan, hubiese dado más información acerca de la carótida, no te hubieses preocupado. No que te vas a olvidar, pero ella estaba más tranquila que la carótida aparentemente está bien. Sí, doctor. Lamentablemente en este hospital solamente contamos con la tomografía simple en mi turno, que es el de la tarde-noche, porque no se cuenta con angiotac, que si hubiera sido lo ideal realizarle un angiotac también por la situación de la lesión. O sea que quedamos en la conclusión que se repara como dijo el doctor Ivaturi, con sutura absorbible interrumpida, ¿verdad? De preferencia con los puntos para afuera, los nudos para afuera, de preferencia puntos. Que es diferente el esófago que se puede reparar en forma surjet, ¿no? Con doble capa. Eso hay que recalcarlo técnicamente, ¿verdad? Es importante. Puedo hacer, Dr. Scalia. Antonio, may I comment? Yes, please go ahead, Dr. Scalia. Yeah, we would have approached this very differently. I would have bronchoscoped the patient and localized the level of the injury. We would have then done this through a collar incision and not a sternocleidomastoid incision. My concern about coming in laterally here is that A, you interrupt the blood supply to the trachea, and secondly, you damage the recurrent laryngeal nerve. And so what I would have done is bronchoscoped them, done a collar incision. Once I proved I would be able to fix this through the neck, and we would have opened the anterior trachea and fixed the posterior trachea through the anterior incision and then closed the anterior trachea. Tom, I agree with you. I think I was assuming that they already exposed the injury. They didn't tell us how did they approach the injury, whether lateral or anterior. Yeah, I just feel very strongly, particularly at that level, that localizing this with a bronchoscope, yes, so you know whether you can go through the neck or you have to go in through the chest, is highly important. Yes. The outside injury doesn't always tell you where the inside injury is. But I have mobilized the trachea so that I don't have to go necessarily through the anterior trachea. You could mobilize it enough, and you could, if necessary, through the collar incision, go from both sides and get to both sides of the trachea to repair this laceration. So
That's the only difference I would propose. Es como dicen en los americanos, it's fair to say, ¿no? El abogado dicen, es justo decir que las lesiones en collar son muy buenas generalmente para lesiones mediales, pero cuando hay lesiones laterales, se puede hacer todo algún cirujano bueno lo hace todo por un collarín, pero en general, si la lesión es pues esofágica, por ejemplo, es mucho más fácil abordarlo por la lateral del esternocleidomastoideo. Pero estoy de acuerdo. Ahora, en cuanto a la broncoscopía, esto es un punto interesante que no se ha discutido. Antes que el paciente, ¿dónde se debe hacer de intubar este paciente? Sobre todo un paciente que puede respirar bien. Debe hacerse en sala de operaciones mejor, ¿correcto? Porque tienen el material, tienen broncoscopio, tienen esofagoscopio, tienen todas las cosas y se puede operar inmediatamente si hay un problema serio. Intubarlo en la emergencia, un paciente que está respirando bien, no sería adecuado. No sé si están de acuerdo conmigo en eso. ¿De acuerdo, doctora Perla? May I make a comment? Yeah, Enrique. Obviously, there's different ways to skin a cat in surgery. I tend to, for these type of neck injuries, a mí me gusta using, especially when you're going to have a posterior tracheal injury, as in this case, I like the sternocleidomastoid approach, and I'll tell you why. I've had a couple of these now where it's difficult to repair posteriorly, and you can get good visualization. I agree with Dr. Avatore. You get good mobilization. You can see pretty well. Not, obviously not as well as if you need to see both sides. But when you're trying to repair that posterior, and if there's a big enough defect, which is what this looked like, you may not be able to put sutures in that stay, and they can just keep ripping through. And I had a case just about 3 years ago where I could not repair it. It was just impossible. And then I used the sternocleidomastoid and then used it to buttress the trachea from behind. And it healed fine. And we didn't have any problems. The trachea ended up doing fine after that. So the sternocleidomastoid approach in this type of case would give you that exposure. Obviously, if you confront that with a collar incision, you can always hockey puck it, and bring it up to get that sternocleidomastoid. But I do like that one, that approach. Un comentario acerca de lo que dice el buttressing, o sea, de usar el músculo para, no sé cuál es la traducción de buttressing, doctor Juan Jaime, ¿cuál es la traducción de buttressing? El refuerzo. Es muy importante porque también preveniría que se forme una fístula traqueoesofágica. Es por eso otra indicación. Además que ayuda, permite aislar. Una cosa que dijo el doctor Ravi Baturi, la fascia pretraqueal es avascular. O sea que con el dedito usted puede, si necesita más tráquea, y la pregunta es hasta cuántos centímetros de tráquea usted puede cortar sin entrar en problemas. Porque si tienes que sacar un pedazo muy grande de tráquea, quisiera que alguien, los doctores, hicieran un comentario sobre cuánto tráquea se puede sacar sin problemas, sin llamar al doctor Grillo, que ya se murió, que era famoso en Estados Unidos, en Boston. ¿Un comentario? You didn't translate in English. Aurelio, I would be careful about resecting the trachea, especially if you are looking at the superior mediastinum. There is a real danger that the distal trachea can disappear inferiorly, and then you have a big problem. You have lost all your airway. So if you have a large circumference of the trachea involving about 3/4 of the whole trachea, it's a major injury. I think you better get some help. Most importantly, you need to have some kind of a help with the ENT surgeons, etc., before you attempt to repair the trachea.
Sí, yo no recomiendo yo que se saquen los anillos, pero una pregunta, Rao, y a los demás, al doctor Ibature, al doctor de Brasil, ¿cuáles son las indicaciones para hacer traqueostomías en estos casos? Además de la operación de reparo, hacer una traqueostomía, ¿cuáles serían las indicaciones? La verdad es que la mayoría no necesitan traqueostomía, no se están de acuerdo. ¿En qué caso sería una traqueostomía? I Dr. always Collet. perform a tracheostomy after the major repair of the trachea, just to be very sure. I know it's not recommended. I know it's not fashionable. I know it has been said that you can repair this trachea without tracheostomy or anything like that. But I would rather be safe if I can have a tracheostomy below that injury repair and not have a tube going through the entire repair from the mouth distally. So I would err on the side of doing a tracheostomy protectively distal to my repair. May I ask a question? Es interesante porque Demetriades sugiere una traqueostomía por encima de la lesión, ¿no? Lo que es interesante. Yo creo que depende de dónde está la herida, porque si la herida está muy debajo, muy inferior, si haces una traqueostomía por debajo, vas a entrar en el territorio de la innominada, de la arteria innominada, y vas a tener una fístula traqueoinnominada que va a matar al paciente. Así que la traqueostomía depende de dónde está, y como dijo el doctor Escalea, por eso la broncoscopía es muy importante, porque permitiría saber exactamente, antes inclusive de meterse adentro, dónde está la lesión. Claro, una vez que abre vas a darte cuenta dónde está la lesión, pero antes de eso puedes planear mentalmente dónde está la lesión si le haces una broncoscopía. Dr. Collet? May I ask a question, because I think it's very important for repair the trachea. What the management with the endotracheal tube when you abort or try to fix the trachea injury? Because if this trachea injury is near the sternal furcula here, and you have the balloon of the endotracheal tube, and how to suture the trachea in this situation, how to put the endotracheal tube, how to mobilize the endotracheal tube. Dr. Collet, is that a question? Yes, I know, because we are speaking about that you have to suture to mobilize the trachea. When you have the injuries, the trachea on the middle of or the lower bar of the trachea, you have the problem with the endotracheal tube. Sometimes you have problem to manipulation this tube and oxygenation the patient during the surgery. So the great problem is how to fix the trachea and how to use the endotracheal tube during the surgery. Sometimes I know some people told me that they put a trachea, they put a tube through the hole in the trachea, fix the trachea position, and then he put the tube, endotracheal tube. So sometimes it's very important to do how to manage, because sometimes when to try to fix the trachea, you can fix the balloon or can open the balloon through the maneuvers, and the patient may be desaturation on during the surgery. Yes, actually, yo creo que estamos hablando de lesiones de damage control, de lesiones de tráquea, en los cuales se puede inclusive, como dice Francisco, meter el tubo endotraqueal por dentro de la misma lesión y cerrar los costados y llamar el día siguiente aparece el ENT, el especialista que te va a ayudar a saber cómo salir del problema, porque las lesiones de tráquea complicadas no hay ninguna razón por qué no puedas llamar a un especialista. Hay cosas simples que se pueden reparar y hay cosas mucho más complicadas que es mejor llamar al especialista, no necesariamente en la noche, porque tú puedes hacer un damage control. Lo mismo se puede meter el tubo endotraqueal pasando el reparo que has hecho, ¿no? Y eso también es otra maniobra que se puede hacer, y luego de 3-4 días lo vas a sacar y hacerle una traqueostomía formal como estamos hablando, ¿no? Let me make a comment on that. Ahora que lo que tenemos y lo usamos, we had a very
about 4 months ago, a very difficult repair, where the ENT people actually, when los llamamos, but they even chickened out. So we had no choice because this man was going to die. And what we did, and I want you all, I know it's difficult in maybe in South America, but up here, we have ECMO capabilities at all times. So to do the repair, we actually were able to place the patient on ECMO so that we never had to worry about the endotracheal tube. So I want, you know, people that are on this just to not forget that. That's a good comment, Enrique. But Francisco, don't forget, this is a posterior laceration. So it's very hard to put an endotracheal tube through the posterior hole if you're going to try and repair that. So it will be right in your way. So what I would experiment, since this is not truly a intrathoracic injury, it's really a cervicomediastinal injury. So you could actually pull up the trachea a little bit into the neck, and then maybe change the endotracheal tube into a smaller tube so you can ventilate the patient. So you experiment with these kind of procedures, but I think you will still have an opportunity to repair that by manipulating the trachea, endotracheal tube this way and that way, and getting enough exposure for you to suture that thing. I think it should be quite possible. Se trata de hacer una coordinación. Yo hice varios casos cuando estuve en shock trauma de reparo de tráquea, y lo que se hace es, se le avisa al anestesiólogo que desinfle el balón cuando vas a poner la aguja y luego lo infla otra vez. O sea, es una coordinación para evitar pinchar el balón como estamos hablando, ¿no? Hay muchas técnicas. En cuanto al uso de extracorpórea, bueno, tú sabes que en Sudamérica hay sitios donde ni siquiera existen tomografía computarizada disponible. Eso, pedir extracorpórea pues va a ser bien difícil. Pero claro, es una opción si la tienes, ¿no? Que seguramente el único que la tiene es el doctor Ordóñez en Cali, ¿no? Disponible en 5 minutos. ¿Tú quieres hacer unos comentarios? Ha estado, doctor Ordóñez. Te estoy diciendo Adelante, doctor. que tú tienes extracorpórea. Sí. A ver, nosotros sí le hacemos primero broncoscopia para darnos cuenta exactamente dónde está la herida y si tiene herida anterior y posterior. Segundo, en este caso, le haríamos una cervicotomía izquierda y le hacemos, rotamos la tráquea, le hacemos una sutura con puntos separados con monofilamento. Nunca le hacemos traqueostomía a estos pacientes, casi a ninguna herida de tráquea. Si la herida es un poco más compleja o tiene herida del esófago también, que en este caso le haríamos una endoscopia también. Se le pondría un parche del esternocleidos si tuviera la herida del esófago para separarlos. Y hacemos control de daños en heridas muy, muy complejas de la tráquea. Y el control de daños sería, se pueden colocar algunos puntos, pero se deja al paciente intubado y en las primeras 24 horas, o sea, al otro día o no pasar de 24 horas, los cirujanos de cuello, que son muy expertos en estas heridas tan graves, le hacen una reconstrucción inmediata de la tráquea y, como dice el doctor Aurelio, ellos pueden resecar hasta 3 anillos traqueales haciendo liberación de la tráquea y la reconstruyen inmediatamente. Y este paciente queda intubado, lo dejan intubado por 72 horas sin hacerle traqueostomía y después se estuba. Eso es lo que hacemos. Entonces, las suturas relativamente simples o medianas las hacemos nosotros y cuando es muy compleja hacemos este manejo. Eso es lo que hacemos. Yo creo que, Carlos, has hecho el mejor resumen de todo lo que hemos dicho los demás profesores durante toda la noche, ¿no? Siento que tú lo has puesto muy bien, justo eso es el resumen de cómo idealmente debía hacerse, ¿no? Exactamente. Y lo que dice el doctor sobre
la circulación y toda esta extracorpórea no hemos hecho en trauma grave todavía. Estamos tratando de encontrar los pacientes ideales para hacerlo, pero en eso estamos, todavía no. May I ask a question? I think sometimes I see posterior injuries during intubation or endotracheal intubation. And today, the treatment sometimes is only make a bronchoscopy and put a tube above the injury and wait. If you try to fix it when you have sometimes these injuries, sometimes it's very difficult and not very easy to do. Only to approach in these sutures in the when the posterior part of the trachea is near the bronchus. So in this situation, the carina and bronchus you have to repair. Sometimes you can put a selective tube and wait. Sometimes if you have a bronchoscopy, you will put an endotracheal tube above the injury and wait, and then you can think about what to do with the trachea. Sometimes is the treatment. Bueno, justamente eso es lo que, como dijo doctor Escalea, el uso de la broncoscopía permite eso, determinar la extensión de la herida y permite justamente hacer un tratamiento no operatorio en los casos que estás hablando con el tubo. O sea, pero eso, o sea que lo que tiene que enseñar el residente que está escuchando aquí, que sí hay lugar en ciertos casos muy contados de hacer tratamiento no operatorio, pero tienes que hacer una buena evaluación broncoscópica. Yo he hecho muchas broncoscopías en lesiones traqueadas, broncoscópicas, y es muy tricky, a veces tú no ves bien, no se ve muy bien el hueco, a menos que sea un hueco muy grande, puede pasarse, se ha dado un doblete ahí, no se puede apreciar. O sea, tiene que ser una persona, no llamar a un broncoscopista, a un pulmonólogo, porque eso nunca en su vida han visto una lesión de tráquea o de bronquio. Tienes que hacerlo tú con algo de experiencia, y si ves que hay una lesión muy pequeña, eso como dices tú, iatrogénica, se puede tratar en forma no operatoria con el tubo. ¿Puedo hacer un comentario? Adelante, doctor. Yo coincido con lo que ustedes dicen, no es mi tema, digamos, la cirugía, pero me parece que esto es un tema que tiene que ver con la organización de la estructura, ¿no? Para recibir un paciente traumatizado, esto no puede ser digamos, un caso diferente cada vez, sino que uno tiene que tener una pauta y decidir qué es lo que va a hacer en cada situación. Y a mí me parece que esto es también una forma de gestionar la atención como corresponde, no solamente hacer todos los procedimientos quirúrgicos, sino también tener digamos, una guía, digamos, de procedimientos que diga qué hacer en cada caso particular, porque si no, todo esto son discusiones que se tienen sobre el paciente, y aquí me parece que a veces la urgencia supera la discusión inicial, digamos. Como ustedes vieron, hay dos episodios, hay un episodio agudo y un episodio para después. Y a mí me parece que esto también tiene que ver con que para que se pueda atender bien al paciente traumatizado, hay que organizar el área donde el paciente ingresa y hay que organizar el equipo que lo tiene que atender. Así que me parece que esto forma parte, digamos, de la gimnasia de gestión que tiene que tener el equipo de trauma. Una de las cosas que no le dimos mucha importancia es al anestesiólogo. El anestesiólogo tiene que saber en comunicación con el cirujano que este paciente puede tener una lesión de nervio, del recurrente, laringio. Y ese paciente va a ser diferente intubar un paciente con una parálisis de las cuerdas vocales, que él no va a poder intubar muy bien. Tiene que estar atento, le puede hacer recordar, fíjate, puede tener una lesión, ten cuidado. Por eso es que usan el fiber optic para intubar en la sala de operaciones. Por eso estas intubaciones, si el paciente está estable, es mejor hacerlo en sala de operaciones con fiber óptico para estar seguro que no hay una lesión de las cuerdas vocales y determine un desastre porque el anestesiólogo trata de intubarlo y no lo va a poder intubar por la cuestión que existe ahí de la parálisis. Sí, así es, doctor. En este caso, sí tuvimos un gran apoyo del servicio de anestesiología. Al momento de intubar al paciente, nos dijeron que ellos veían las cuerdas vocales normales con adecuada movilidad. Perdón, otro comentario que yo quiero insistir en lo que dice el doctor Aurelio y el doctor Colette. Muchos pacientes con heridas de tráquea, heridas menores, se pueden manejar no operatoriamente. Uno le hace el diagnóstico clínico, la broncoscopia, y muchos pacientes están estables y los dejamos quietos sin operarlos. Simplemente
se observan y es suficiente. Y yo creo que eso ha hecho que se haya evitado muchas cirugías que antes, yo creo que el doctor Rodríguez ahí le consta, a todas estas heridas de tráquea se operaban, así sean heridas muy menores. Y se ha visto que cicatrizan muy rápidamente y no necesitan ni siquiera nada. Intubación, observarlo 24 horas y es suficiente. Thank you, doctor Ordóñez. Gracias, doctor Ordóñez. Doctora Ruiz, ¿quiere continuar? Sí. Continuando con la progresión del caso, reparamos esta lesión que medía más o menos 3 centímetros de longitud con 4 puntos simples, con prolene del 3 ceros, puntos separados y con el nudo, como se ve aquí en la imagen, afuera de la tráquea. Le realizamos prueba hidroneumática para saber si existía alguna fuga. Como bien mencionaron también, nos coordinamos con el servicio de anestesiología. Al momento de decirle que íbamos a dar los puntos, ellos desinflaron el globo. Terminamos de dar los puntos, inflaron nuevamente el globo y el globo se quedó abajo de la lesión para evitar que el globo estuviera también comprimiendo la tráquea por dentro, causar isquemia de los tejidos, etc. Después de esto, ya que teníamos esa lesión de tráquea posterior, queríamos descartar la presencia de una lesión de esófago asociada, por lo tanto solicitamos una endoscopía esofágica transoperatoria. Le realizaron la endoscopía esofágica transoperatoria y el reporte del endoscopista fue que encontró el esófago íntegro. La endoscopía se hizo hasta el duodeno y no encontró ningún tipo de lesión en esófago. Por lo tanto, decidimos terminar el procedimiento quirúrgico, ya que no encontramos la lesión de tráquea, la reparamos, no encontramos lesión de esófago, no encontramos lesión vascular asociada, nada. Colocamos el drenaje Penrose en el sitio quirúrgico y cerramos la herida y fue lo único que hicimos. La ingresamos a la paciente a unidad de cuidados intensivos con apoyo mecánico ventilatorio y vasopresor. A las 24 horas vimos una franca mejoría de la leucocitosis, ya que al ingreso presentaba 25,000 leucocitos, después de la cirugía bajaron a 16,000. Sin embargo, 72 horas después del procedimiento, la paciente no presentó mejoría. Presentó picos febriles y la persistencia del neumotórax izquierdo. Con todo esto, nosotros solicitamos una nueva tomografía para saber qué era lo que estaba pasando y nos reportaron una pérdida de la continuidad esofágica de aproximadamente 6 milímetros. Sin embargo, nos llama la atención que el reporte fue en la porción torácica del esófago y asimismo nos reportaron una fístula broncopleural izquierda. Con este reporte decidimos solicitarle una nueva endoscopía. Y en la endoscopía fue donde entonces ya nos reportaron una lesión en la cara anterior del esófago de 10 por 10 milímetros, localizada aproximadamente en un horario de las 2 de la tarde. Igualmente a 25 centímetros de la arcada dentaria superior, es decir, en la porción torácica. Entonces nos decía el endoscopista que esta es la lesión que él observó al realizar la endoscopía. Hasta ahora tenemos entendido que la lesión se realizó con un objeto punzocortante bastante grande, no sabemos con qué, pero seguramente fue con un cuchillo grande y también de buena calidad, ya que no se rompió al momento de herir a la paciente, no se quedó ningún pedazo del cuchillo dentro. El esófago se encuentra de localización un poco más posterior, pero nos llama la atención que la lesión esofágica que nos reportaron se localizara a 25 centímetros de la arcada dentaria superior. No se localizaba como tal en el sitio quirúrgico, que era lo que nosotros hubiéramos esperado. En este caso vamos a la pregunta 5. ¿Cómo se explicaría a usted la lesión de esófago? Iatrogénicos imperfectus, que significa que el tipo que fue tan bueno que se metió hasta el duodeno, a ver el duodeno, que no tenía por qué meterse al duodeno, no cree que puede haber sido una cosa iatrogénica, porque tú estás viendo, me estás diciendo que no hay relación entre el hueco de la tráquea con el hueco del esófago, ¿verdad? No están correlacionados. Está mucho más abajo, ¿verdad? ¿Eso es lo que dices? ¿Se entiende bien? ¿Cómo puede ser posible? Además, ustedes han estado ahí, han visto el esófago, supongo yo, ¿verdad? Sí, pensamos.
¿Y el señor, quién fue? ¿Lo hizo con fibra óptico o a lo antiguo, con el tubo de metal y la esofagoscopía? Con el tubo, con el esofagoscopio. Ya sé, pero ¿fue fibra óptica o No, de...? no fue de fibra óptica. ¿Y fue una persona mayor o menor? Porque la única gente que sabe cómo usar el tubo son la gente mayor, que es lo único que han sabido hacer toda su vida, pero la gente joven no está acostumbrada a usar el tubo de esofagoscopio. ¿Y por qué no había el fibra óptico, supongo, verdad? No contamos con fibra óptica. Ok. Doctor Neira, any comment? Doctor Neira, ¿algún comentario? No, lo mismo, me parece que todo esto tiene que ver justamente con, primero, con la categorización del lugar donde se recibe el paciente traumatizado, que debería contar con todas las cosas mínimas que hay que disponer. Yo creo que, digamos, hoy, digamos, no tener endoscopía con un fibroscopio es algo, digamos, complejo. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Enrique y lo que decía Aurelio y del tema del ECMO. No todos tenemos ECMO. En Buenos Aires hay ECMO, pero es para casos muy, muy especiales y no todos los centros disponen de ECMO. Me parece que acá, digamos, hay cosas básicas que uno tiene que tener. Nosotros en el año 2010 hicimos unas normas de categorización de centros para recepción de pacientes traumatizados en Argentina, digamos, con el criterio justamente de ver cuáles son las cosas mínimas que tiene que tener un centro para recibir pacientes traumatizados, porque si no el paciente tiene este inconveniente. El inconveniente es que el procedimiento no está acorde con la gravedad del paciente. Gracias, Dr. Neira. Dr. Collet, do you have any comment? Let me make a comment about, we had an experience that may not apply to this case, but just like you to keep in mind, when you're doing esophagoscopy and you have an endotracheal tube with a balloon, in our patient, we missed the injury to the esophagus in the operating room because the endotracheal balloon was actually compressing on the esophagus where the hole was. So just keep it in mind that when you're trying to do esophagoscopy to rule out a concomitant esophageal injury, deflate that endotracheal balloon and then repeat the endoscopy, because that may be where the hole is. And secondly, it's always a good idea, even with the endoscopy, since you have the entire operative field open, to put an nasogastric tube into the proximal esophagus and put in some methylene blue, so you can actually see if there's any leak of dye in the operative field that will make you suspect esophageal injuries. You want to be very, very sure you don't miss esophageal injury, because that's going to affect the patient's outcome badly. So you don't want to miss it. So you want to do all these kind of ancillary tests to make sure that you are 100% sure there is no esophageal injury. So just some things to keep in mind. Thank you, Dr. Ivaturi. Dr. Collet, you have any comment? Dr. Collet, I think está hablando. I think is correct. Sometimes it's very difficult to see the injuries in the esophagus, and during the emergency or during the surgery. I agree with Dr. Ivaturi. Sometimes the balloon of the endotracheal tube may compress the esophagus, may be difficult to insufflation the esophagus and see the injury. Sometimes it's very important because injuries of the esophagus may be not transfix all the esophagus wall for the same position. Maybe some transversal injuries. Sometimes it's very difficult to see during the endoscopy because the mucosa close the injuries of the esophagus. And sometimes it's very important to do that. Sometimes you have to see again. I agree with the comment with Dr. Ivaturi to use methyl blue to see the fistula during the surgery. Sometimes it's very important. That's the way. That's the comment. Thank you, Dr. Collet. Estamos de acuerdo también que yo siempre lo he usado y le he enseñado a mis alumnos a usarlo. Siempre metemos aire para ver pues, cómo se prueba una llanta, si tiene fuga o no una llanta de carro, ¿no? Creo que dijiste que lo hicieron eso en la tráquea, pero no lo hicieron en el esófago, ¿verdad? No probaron ponerle fluido o aire para ver si había fuga. Pero aún así es extraño que la lesión del esófago no corresponde a la lesión, a menos que haya sido un cuchillo samurái que agarró la tráquea y después agarró el esófago 20 centímetros más abajo. No tiene sentido. Hay algo para mí iatrogénico aquí. Y si usó ese tubo
rígido para meterse hasta el duodeno, yo no sé. Yo no sé quién lo hizo, pero no sé. De poder, pues, a menos que sea un tipo muy experto en hacer broncoscopía con rígido, eso me parece una maniobra un poquito temeraria. Gracias, doctor Rodríguez. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Anyone else has a comment before we move with Dr. Ruiz? Just one more comment. In these type of cases, I like me gusta tener un NG tube in the esophagus durante la cirugía, porque eso me guía para la disección entre el trachea and the esophagus y me puede ayudar in mobilizing the esophagus so that I can get a good look at it to make sure there's no injury, which I didn't hear. Did you all, el grupo, el equipo, examinó el esófago bien o nada más que buscaron y diseccionaron la tráquea? Sí, hicimos la disección de la tráquea y también revisamos el esófago. Posterior a eso, externamente no le vimos ninguna lesión al esófago, por eso fue que también solicitamos la endoscopía para estar seguros. Pero el detalle técnico de un tubo esofágico, eso es muy importante, como dice el doctor Escalea, ¿no? Que ayuda a no meterte en problemas, tener un tubo en el esófago, ¿no? Okay, Dr. Ruiz, I think we can move forward. Ok. En este caso, siendo una lesión de 6 milímetros en el esófago torácico, ¿ustedes cómo manejarían esta lesión esofágica? Esa es la siguiente pregunta. Doctor Hochman, ¿quisiera hacer algún comentario? Are you asking me? Sí, sí, doctor. Si quiere hablar en español, puedo hablar en español. Sí, no. Llegué tarde, no quiero comentar en esto. Ok, gracias. Ok, Dr. Ivaturi, do you have any comment? O Dr. Neira. Prefiero escuchar primero a los cirujanos. Ok, Dr. Ruiz Pierre. Bueno, es una lesión, dice, de 6 milímetros. ¿Escuché bien? Bueno, aquí 6 mejorar el centímetros. drenaje. ¿Centímetros? Sí. Milímetros. ¿Cuántos? 6 milímetros. Oh, milímetros. Ah. Si es de milímetros, hay que tener bien drenado el tórax para evitar una contaminación del mediastino y de la cavidad, o sea, darle salida, pero no sería reparación del esófago, no quirúrgico. Gracias, doctor Ruiz. Doctor Ordóñez, ¿algún comentario? Yo creo que la herida sí es debida al cuchillo, pues sería muy, pues sí, raro que fuera por la endoscopia, pero creo que el cuchillo puede ocasionar esa herida. Y el problema es que ahora se hace una herida tardía, pero nosotros teníamos que llevarlo a cirugía, haríamos una toracotomía posterolateral derecha, porque es difícil este abordaje, y drenaríamos ese tórax, y dependiendo de la herida, le hacemos, así tardía, unos puntos separados al esófago, y si hay un compromiso muy grande del tórax o del mediastino, le dejamos el tórax con un sistema de back de vacío. Lo que estamos haciendo en el esófago, así sea esta herida tardía,
lo que recomendamos y no volvimos a hacer nunca más es hacerle esofagostomas o cosas de estas al esófago. Simplemente drenamos el mediastino, si es posible se sutura, así por ser tan tardío, pero o siempre lo suturamos, pero no hacemos ningún tipo de reparo extra de lo que hacíamos antes de esofagostoma o cosas de estas. Eso haríamos. Muy difícil de hacer a propósito. Yo he hecho uno de esos. Muy difícil jalar el esófago en el cuello y hacer un esofagostoma. Es fácil decir. Y cerramos, no sé, la maniobra de Hershey, no se llamaba, que se amarraba el esófago en el esófago gástrico, ahí se amarraba. Eso es una criminalidad que yo lo he hecho una vez, porque eso se hacía, ¿no? Hoy en día ya no se hace, como dices tú, entrar por el lado derecho, deben saber los residentes que el mejor abordaje del esófago en el tórax está en el lado derecho, no está en el lado izquierdo, como dice Carlos. Está muy bien, ¿no? Y bueno, la otra opción, una opción, claro, lo que está diciendo, cerrarlo y drenar, con un buen drenaje y bueno, y antibióticos y todo demás. Pero otra opción, te escuché una vez a un compañero mexicano, un profesor grande mexicano, me dijo que él tiene un caso similar en el cual él puso un tubo que en T, ¿no? Eso fue un drenaje, estamos hablando hace muchos años, pero es una circunstancia que había un daño tremendo del esófago, ¿no? El otro sería pues resecada y anastomosada y estaba todo infectado. Le puso un tubo y drenó y el paciente eventualmente le sacaron ese tubo y no sé cómo se cerró la herida. Son opciones, ¿no? Pero yo creo que yo sigo pensando cómo tú dices que es el cuchillo. Bueno, yo no sé, yo hace tiempo que no he visto cuchillos tan grandes. Capaz en Colombia, en Cali todavía hay samuráis, cuchillos, ¿no? Pero es un cuchillo bastante grande para que le haya agarrado, sobre todo que no ha sido en la misma zona de la lesión traqueal, es mucho más abajo, ¿no? Sigo pensando, y no me quieres contestar por seguramente es tu profesor el que hizo la broncoscopía, la esofagoscopía, pero me parece a mí que el tubo, hay cosas iatrogénicas, ¿no? Pero son 5 milímetros, estás hablando de una cosa de medio centímetro, ¿verdad? Una cosa pequeñita. ¿Hay lugar para el tratamiento no operatorio? Yo creo que no, posiblemente, por lo menos hay que drenar esto, ¿no? ¿Y cómo está el paciente? ¿No? Tú dices que estaba en shock séptico. Sí, estaba inestable. En este caso... ¿Puedo hacer un comentario? Es Enrique otra vez. Aurelio, sí. 3 años, como 3 años y medio antes de la otra cirugía que tuve con el cuello, tuve uno como delayed perforation of the esophagus, intrathoracic esophagus. Y todo estaba contaminado, tuvimos que abrir, limpiar y usamos un T-tube, como dijiste, y salió perfecto. Y dejamos los chest tubes y por los primeros 3 días we had 2 chest tubes, which I irrigated with one and suctioned with the other and left a T-tube in. And after several weeks, once the patient was over the sepsis, everything scars in because the lung is up and you can basically pull the tube, and you have also a chest tube right by there if there's a little bit of a leak. It worked magnificently. It's one case, fíjate, un caso solamente. Enrique, fíjate que el que hizo este caso que estaba comentando, el mexicano, me comentó fue el fundador ideólogo de la Sociedad Panamericana de Trauma, que está muy enfermo, el doctor Armando Vaquero. Me contó del caso que es parecido a lo que dices tú. Él no le quedó otra acción, estaba tan infectado que lo único que le quedó fue entrar, poner un tubo en T y drenar el tórax, y ese paciente eventualmente sanó, ¿no? Así que eso es una cosa que hay que tenerla en tu armamentario detrás de en caso de encuentres una cosa, pues así, como te puede llegar en provincia, en Sudamérica, te puede llegar un paciente que está en otro hospital muriéndose con una infección, con un hueco en el esófago por muchas semanas, muchos días, ¿no? Valeria. Sí, adelante, doctor. Sí, yo quisiera retomar lo que decía Carlos, porque me parece que esto es algo interesante, sobre todo para Latinoamérica, porque digamos, ¿cómo se aprende de estas cosas en Latinoamérica, ¿no? Y a mí me parece que esto que contó Carlos, que ellos tienen una política de, digamos, de qué cosas hacer en estas situaciones, es lo que hay que tener, digamos. Y además, si a eso uno le suma
tener un registro de datos donde estén todos estos pacientes y que uno pueda analizar, digamos, cómo le va con todo esto que ustedes dicen, porque a mí me parece que lo que hay que tratar es eso, de optimizar, digamos, el recurso para que al paciente le vaya cada vez mejor, y para eso hay que saber cómo le va. Si uno toma todo esto como casos absolutamente individuales, es difícil contar experiencia, y la experiencia se da, digamos, en base a tener una normativa, digamos, como bien decía Carlos, que es lo que se hace en el lugar donde está Carlos, que a mí me parece muy bueno, y porque de esa normativa tiene que participar todo el equipo, y después tener una base de datos donde pueda analizar cómo le va. Si no, son casos individuales y la anécdota no permite mucho crecimiento. El problema que existe, Jorge, para terminar, prometo no hablar más, es imposible, ¿no? Pero mira, lo que está hablando Jorge es muy cierto. El problema con estas lesiones es que son raras. En la incidencia de lesiones traqueales, trama penetrante del cuello, en trama penetrante a bala son 10% y a cuchillo son 5%. O sea, imagínate, tienes que colectar, como hacen los americanos, en varios hospitales, y llegan a una conclusión, una revisión de la literatura y sacan, como tú dices, lineamientos generales. Yo creo que esa es una de las funciones que va a tener que hacer la Panamericana. Ya la comencé a hacer Pablo Ferrada, pero hay que seguir haciendo porque llegar a conclusiones. Y el problema es que este es un caso, no es una cuestión, tú estás hablando de un caso particular, ¿verdad, Perla? No es una revisión de la literatura, es un caso particular. Y no estamos prediciendo que lo que hemos dicho hoy día, lo que estamos aquí es la forma como debe hacerse. Cada uno tiene su forma, pero debía haber, y hay protocolos para otras cosas, pero en este caso estamos de acuerdo, Jorge. Debieran existir más protocolos en base a trauma, registro de trauma, que es lo que falta en Latinoamérica. Y además otra cosa, Aurelio, yo sumaría que esto es, digamos, también la participación multicéntrica, digamos, porque si bien estas lesiones son raras, digamos, yo coincido con Carlos en que esta lesión fue causada por el cuchillo. Digamos, seguramente por ahí si la lesión fue de arriba para abajo y de derecha a izquierda, un cuchillo fino, digamos, puede lesionar la tráquea y pasar para adelante. Me parece que estas son cosas que hay que tener presentes. Pero me parece que, digamos, si uno lo analiza así aisladamente, esto no permite el crecimiento, Aurelio, porque siempre es un caso individual y es, bueno, la opinión de cada uno. Y por supuesto hay muchas opiniones con las mismas cosas. Yo creo que, como bien dice Carlos, que me parece que Carlos tiene un excelente servicio en el Hospital del Valle y además en la clínica. Y me parece que una de las cosas más destacables de lo que contó Carlos es que tienen una estrategia para cada cosa. Y a mí me parece que eso está bárbaro. Y eso es lo que hay que hacer, porque la experiencia es lo que le da experiencia. La estrategia es lo que le da experiencia, perdón. Yo creo hacer otro comentario, ya que Jorge habla de esto. Nosotros acabamos de escribir esto que estamos diciendo. Todos los cirujanos, tanto del hospital como de la clínica, nos juntamos durante todo este año y medio de la pandemia y lo que hicimos fue eso, ¿no? Con los datos que teníamos y la experiencia de 30 años, muchos de nosotros y otros menos, logramos escribir todo el control de daños por cada órgano. Y lo estamos ya está en la revista Colombia Médica de aquí de la Universidad del Valle. Hicimos estas publicaciones, ya están en línea y las pueden consultar. Y está como el paso a paso de cada cosa, referenciando la experiencia que hemos tenido. Y precisamente está lo de la tráquea, lo del esófago. Y lo hicimos, la publicación está hecha tanto en inglés como en español. Y la pueden encontrar en PubMed, la revista. Entonces yo creo que eso es tratamos de hacer esto porque creemos que es fundamental para la educación de todos los cirujanos en Latinoamérica. Entonces hicimos ese trabajo y ya está listo prácticamente. Estamos de acuerdo, Carlos, pero yo creo que aprovechando esto, porque ahora o nunca, ¿no? Y prometo, ahora o nunca, la Sociedad Panamericana, no el doctor Carlos Ordóñez, que gracias a Dios él tiene un centro que no lo tiene nadie en Latinoamérica y un grupo que no lo tiene nadie en Latinoamérica. La Sociedad Panamericana, lo vengo diciendo, y hace muchos años cuando llegó el doctor Ferrada a Shock Trauma y trajo todos los protocolos
¿cómo se llama?, de registro de trauma y comenzaron en Cali a hacerlo por primera vez y todas esas cosas. Yo creo que la Sociedad Panamericana debería hacer estos como la AST, hacer guidelines, lineamientos generales, cuál es el tratamiento para esto, basado en la literatura, basado en mucha gente, como ha hecho el doctor Ordóñez en su clínica. Pero no puede, lo que ha hecho el doctor Ordóñez es excelente, pero creo que la Sociedad Panamericana debería tratar de hacer estos lineamientos generales basados en poner argentinos, colombianos, todos los maestros para que den su experiencia y también la revisión de la literatura y sacar esos lineamientos generales. Yo creo que eso sería fundamental si la Sociedad Panamericana, y el día que el doctor Marcos llegue a ser director ejecutivo, lo va a hacer, sinceramente. Sí, yo creo que yo coincido con lo que decís y con lo que decía Carlos. A mí me parece que estas son las normativas que facilitan, digamos, si no, cada caso se transforma en un caso único. Y a mí me parece que seguramente hay mucha similitud de este caso con otros casos, digamos, que se dan en otros lados. Y la experiencia acumulada a mí me parece que sirve. Y el registro de datos me parece también importante. Y quizás otra de las funciones que debería tener la Panamericana, además de hacer estas normativas, es ser un repositorio de datos de trauma de toda Latinoamérica. Que eso es algo que creo que tenemos que seguir planteando, que es utilizar la experiencia de los registros locales y armar una base de datos general, digamos, para por lo menos para hacer un análisis más global de lo que pasa en Latinoamérica. Perfeito, gracias. Vamos a tener muchas cosas nuevas aconteciendo en los próximos meses, las cenas de los próximos capítulos. Necesitamos encerrar o caso. Dr. Perla Ruiz, por favor, vamos até o final, que depois teremos a apresentação do Dr. Eira sobre sua história lá para a sociedade. Dr. Perla Ruiz, por favor. Bueno, entonces, en este caso, lo que nosotros propusimos por el estado hemodinámico en el que se encontraba la paciente fue que por el tamaño de la lesión esofágica decidimos referir a la paciente para ponerle un stent, ya que la lesión esofágica era de 6 milímetros. Sí pensamos también en abordar la lesión para hacer una cirugía abierta, pero la paciente era una paciente de 72 años, clínica hemodinámicamente estable, con sepsis, y no consideramos que también por el tiempo de evolución que ya tenía, fuera a responder bien a la cirugía. Entonces decidimos referirla para la prótesis y para cirugía de tórax para la resolución de la fístula broncopleural. Sin embargo, nuestra paciente fallece 48 horas posteriores a la última endoscopía. ¿De qué se murió la paciente? En este caso, consideramos que falleció ella de choque séptico. ¿Y cuál fue la causa probable del choque séptico? Consideramos que se trató de una mediastinitis, ya que la situación anatómica del esófago torácico por la presión negativa y la laxitud del tejido areolar que le rodea permitió una contaminación fácil del mediastino por las enzimas digestivas y la flora microbiana. Esto dio origen a la mediastinitis grave. La pleura mediastínica se rompe con facilidad y eso hace que este proceso infeccioso se extienda a otras cavidades como la cavidad pleural, causando, por ejemplo, empiema, sepsis y en este caso fallo orgánico múltiple. Y la lesión, llegamos a la conclusión que sí fue una lesión iatrogénica por el endoscopio, ya que, como se vio en la imagen de la endoscopía, si hubiera sido una lesión por un objeto punzocortante, se hubiera visto longitudinal o con los bordes irregulares, pero en la endoscopía se veía una lesión exactamente circular y pequeña, del tamaño prácticamente del endoscopio, como de unos 6 milímetros. Y pues eso es todo. No sé si tengan algún comentario final. Sí, pelo adelantar de la hora, o pedir a la profesora Neira, como lo maestro invitado a hacer los comentarios finales y los ensinamentos para los residentes y para todos de Latinoamérica. Doctor Neira, por favor. Hola. Bueno, ¿quieren que les comente mi experiencia con la Panamericana? Para mí es un placer muy grande estar aquí por... Doctor Neira, si puede ser un resumo del caso, después vamos para la experiencia. Bueno, se trata de una lesión punzocortante de la región cervical, probablemente por un cuchillo, digamos, por un paciente que ingresa sin deterioro respiratorio, pero sí con compromiso hemodinámico.
generado por una hipoventilación, un neumotórax hipertensivo, digamos que debió ser evacuado inicialmente. Bueno, finalmente se hizo el reparo de la lesión esofágica y hay una lesión inadvertida. No sabemos si es una lesión inadvertida esofágica o una lesión iatrogénica del esófago. Como consecuencia la enferma hace una sepsis y fallece, ¿no? Es una enferma de 72 años con diabetes tipo 2, lo cual no le agrega, digamos, una gran morbilidad, digamos, no es que tenga mayor morbilidad por los antecedentes que tiene. Me parece que acá, digamos, hay que plantearse lo que hacemos siempre, que es plantearse la situación. Primero, si el paciente indicado tiene que llegar al lugar indicado en el tiempo indicado, que esto es algo que nosotros tenemos que pensar, digamos, en nuestra situación latinoamericana, y tratar de mejorar estas situaciones, que me parece que son base para tratar de mejorar la estrategia con respecto al paciente. Y la otra cosa que me parece importante es contar con registro de datos y sobre todo con protocolos de tratamiento, de diagnóstico y tratamiento, que como decíamos, me parece que es algo fundamental para optimizar la gestión de la atención del paciente traumatizado. Esto me parece que es lo que, si no se transforma todo en una discusión anecdótica, y me parece que tenemos que hacer una discusión más operativa, ¿no? Una discusión más integral. Antonio. 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 Antonio te ha abandonado. Sí, me parece que sí. Sometimes I have problems with the communication because it's in traffic. Sí, estaba con problemas de internet. Internet, yes. Entonces, Antonio, yo quiero decir algo sobre el doctor Neira. El doctor Neira es el único presidente de la Sociedad Panamericana que no es cirujano. Y eso indica una cosa muy importante. Y yo me siento muy feliz de haberlo propuesto al doctor Neira para ser presidente, porque era el tipo más brillante que teníamos y que seguimos teniendo en cuidados intensivos. Y es así como el doctor Neira, mira, no hay, las otras sociedades americanas no tienen un intensivista, puramente intensivista como presidente. La Sociedad Panamericana tiene ese orgullo de tener un intensivista como presidente, un intensivista que está por encima de todo lo demás. Por eso yo quiero decir que Jorge Neira merece un aprecio especial y una consideración especial por haber sido siempre uno de los cerebros, sobre todo en cuidados intensivos en la Sociedad Panamericana de Trauma. Bueno, muchas gracias, Aurelio. Sabes que para mí también es un honor ser tu amigo y que te respeto muchísimo, porque tenemos muchos años de caminar juntos a la Panamericana, ¿no? Antonio. ¿Qué pasó con Antonio? Creo que el doctor Martos no tiene conectividad, pero bueno, doctor Neira, si usted quiere puede empezar con sus comentarios sobre su experiencia sobre la Panamericana. Cómo no, Valeria, muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un placer y un honor compartir con ustedes esta actividad. Yo estaba pensando, la vez pasada estaba revisando mi actividad en la Panamericana. Nosotros empezamos el vínculo con la Sociedad Panamericana de Trauma muy precozmente, porque como ustedes saben, la Sociedad Panamericana, si no me equivoco, y corregime, Aurelio, la sociedad se creó en el 87, ¿no? Y el primer congreso lo hicieron en el 90. Después tuvieron el famoso Congreso Frustro en Puerto Rico por el huracán, y después se hizo el Congreso en Brasil, digamos, donde aparecía una figura muy destacada, dos figuras muy destacadas que yo recuerdo con mucho cariño, Samir Reislan y Darío Virolini. Y en el año 91 nosotros hicimos el primer Congreso Panamericano de Trauma, del 11 al 14 de noviembre. Acá me encontré, digamos, con el brochure del Congreso, y me trajo muchos recuerdos porque en realidad, digamos, nuestro vínculo con la Panamericana fue a partir de Miguel Ángel Gómez, que era un cirujano torácico, con el cual nosotros trabajamos juntos en la Asociación Argentina de Cirugía, en la Comisión de Trauma,
y después en muchas actividades. Lamentablemente, Miguel Gómez, Cacho, como le decíamos nosotros, falleció en el año 95. Pero bueno, fue la primera, digamos, el primer vínculo que eran Aurelio, que era Armando Vaqueiro, que era Alejandro Grifé, y justamente en ese primer congreso, en el año 91, yo creo que, no sé la cantidad de gente que vino muchísima gente invitada, porque Aurelio nos proponía, digamos, y tenía mucha representatividad también centroamericana, no solamente de Estados Unidos, sino siempre de Centroamérica. En ese momento vino David Hoy, vino Gene Moore, vino Andy Weissman, no recuerdo si quiero decirles que tuvimos la oportunidad, digamos, muy precocemente en el año 91, de contar con toda esta cantidad de profesores, y la verdad que fue un cambio para nosotros. Nosotros en el año 92, a partir de este congreso, se generó la Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía del Trauma, siguiendo un poco esta línea que decía Aurelio, que en nuestro país, digamos, los que estamos involucrados con la atención del trauma, no solamente son los cirujanos, sino también los intensivistas. Entonces, la Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía del Trauma tiene un cirujano, un periodo, y el periodo siguiente un intensivista, y así hemos seguido ininterrumpidamente hasta la actualidad con esta secuencia. Y la verdad que, como decía Aurelio, me parece que la importancia que tiene de contar con intensivistas, que la atención del paciente tiene que ser una atención integral, y la unión, digamos, entre el equipo quirúrgico y los que hacen cuidados intensivos. En nuestro país, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, de la cual yo fui presidente, justamente en la misma época, yo fui presidente de la Sociedad Panamericana en el año 99, gracias a la insistencia de Aurelio, a la cual le estoy muy agradecido, porque Aurelio fue uno de los que más insistió, digamos, y a mí, que me generaba una cierta duda, digamos, ser presidente de una sociedad de cirujanos. Bueno, también soy miembro de la American Association for the Study of Trauma. También soy el único cirujano que está en la American Association for the Study of Trauma, y yo estoy muy orgulloso, digamos. Estoy muy orgulloso de haber sido aceptado en ambos lugares, porque me han enseñado y me han permitido aprender una cantidad de cosas. Y bueno, con esa línea, digamos, comenzamos a participar en los congresos. Hemos hecho numerosas amistades que cuesta a veces ponerle nombre para no quedar mal con el que no nos acordamos. Muchos congresos en muchos lados. Yo creo que debo haber participado en casi todos los congresos, salvo alguna situación muy excepcional, pero creo que fui a todos los congresos de la Sociedad Panamericana del Trauma, y he participado en muchos comités. Aurelio lo sabe y muchos otros lo saben también. Nosotros tenemos una cierta insistencia en la necesidad de generar sistemas de atención al paciente traumatizado, de generar la importancia que tienen los registros para todo esto que estuvimos hablando. Y así fue que en el año 2010 nosotros en Argentina fundamos la Fundación Trauma, y la Fundación Trauma desde ese momento hasta ahora ha desarrollado un registro. Tenemos en este momento dos provincias que están trabajando con el registro en varios hospitales, tenemos 20 hospitales, y estamos ahora por lanzar otros, que la verdad que la pandemia nos dificultó un poco la actividad, pero sí en dos provincias, una en una provincia del oeste de nuestro país y otra en el sur. Y otra en el centro, que está también ahí esperando, digamos, está en la cola esperando para participar del registro. Porque para nosotros, y nos parece en ese sentido que para los latinoamericanos, lo que necesitamos es tener organización, y esta organización se base en base a este tipo de cosas. Yo recuerdo que cuando nosotros hicimos la fundación y comenzamos con el registro, tuve una reunión con el American College of Surgeons, con el Committee of Trauma, y no me acuerdo quién fue que me dijo, creo que era Michael Rotondo, que me dijo, la verdad que dice que ustedes están ahora como nosotros hace 30 años. Y la verdad que para nosotros eso fue como si hubiera sido una felicitación, porque el hecho de estar como hace 30 años es que estamos empezando a hacer algo, y este algo es la organización, ¿no? Por eso yo siempre he tratado en los comités en los que participé, que les digo, estoy muy agradecido de toda la gente que participó en los comités, en los distintos comités. Justamente la idea era tratar de que estos comités tuvieran una participación muy importante, digamos, en el desarrollo de sistemas en Latinoamérica,
que pudieran generar, digamos, estas guías, como decía Aurelio, que son tan trascendentes, y sobre todo generar la participación de registros locales, fomentar el desarrollo de registros locales, que me parece que eso le da una credibilidad muy importante. Nosotros tuvimos varias veces la participación de Charlie Mock en la fundación, y un día, hablando con él en la fundación, le mostramos unos datos que habíamos tomado de los registros y que habíamos disminuido la mortalidad prevenible, digamos, en los últimos años, de un 30%. Ustedes dicen, bueno, es perfecto esto, ¿no? Bueno, en realidad si uno ve cómo se parte y a dónde uno llega, que se parte del 60% y llega al 45%, y se da cuenta que todavía tiene una mortalidad muy alta, significa que uno tiene que seguir trabajando. Pero Charlie me dijo una cosa muy interesante, me dice, yo pensé que esto nunca lo iba a poder ver en Latinoamérica, que es poder hacer el análisis de estos datos para demostrar que se puede bajar la mortalidad prevenible. Y esto me parece que es interesante, porque ahí es donde nosotros tenemos que hacer el énfasis. El énfasis es tratar de generar sistemas, tratar de que la sociedad, yo veo la sociedad muy fuerte ahora, me parece que la sociedad tiene primero mucha participación, digamos, a nivel general, quizás esta virtualidad ha favorecido, digamos, esta presencia, pero me parece que tiene una presencia muy importante, hay mucha participación, y a mí me parece que hay que aprovechar esta participación, digamos, para generar algunas políticas, digamos, destinadas justamente al desarrollo de sistemas, al desarrollo de registros y al desarrollo de normas. Así que, bueno, para mí siempre fue un placer participar de las reuniones. A mí, como decía Aurelio, me dicen que soy un cirujano frustrado. Yo en realidad no soy un cirujano frustrado porque no me gusta operar, pero siempre he sido un admirador de la clínica quirúrgica. Yo creo que la clínica quirúrgica es maravillosa, y eso fue lo que a mí siempre en mi formación me llamó tanto la atención, ¿no? Y eso sí, digamos, por eso he aprendido muchísimo los cirujanos. Yo tengo muchos maestros, a los que yo considero maestros, que son cirujanos, porque me han enseñado a ver las cosas de otra manera. Y a mí me parece que esto tiene que ver con el grupo, tiene que ver con la coparticipación, tiene que ver con esta aceptación del otro en cuanto a lo que el otro le puede brindar a cada uno. Y a mí me parece que esto es muy bueno. Yo creo que quizás la sociedad debería abrir un poco también a otros especialistas que están trabajando con los cirujanos, porque me parece que esto sería, digamos, bueno para generar integración en los equipos de trabajo. De la misma manera que el prehospitalario, yo tuve la oportunidad de ser director de emergencia 2 veces en la ciudad de Buenos Aires, así que tuve mucho vínculo con el prehospitalario, y bueno, sigo trabajando, digamos, con la gente del prehospitalario ahora como consulta, y a mí me parece que esta integración del prehospitalario con el hospital, con la rehabilitación, esto es lo que hace que al paciente le vaya mejor. Que cuando el paciente ingresa a un continuo de atención, que empieza en la etapa prehospitalaria, que pasa por el hospital, que llega a un hospital que está categorizado y acreditado como tal, que lo atiende un equipo integrado, donde participa no solamente el equipo quirúrgico, sino todo el equipo. Y esto a mí me parece que tiene un valor muy interesante. Yo eso lo aprendí muchas veces en Estados Unidos. Yo tengo que agradecerle a muchos cirujanos americanos que me permitieron visitar los centros, entre ellos Aurelio, digamos. Yo lo vi trabajar a Aurelio, y la verdad que era un lujo verlo trabajar, porque bueno, yo aprendí muchísimo de él, como aprendí de David Coy, como aprendí de Andy Paisman, como aprendí de muchos, de Raúl y Baturi, como aprendí de Carlos Ordóñez, y como aprendí de Ricardo Ferrada. Yo tengo un recuerdo muy grande de Ricardo, porque yo le decía a Ricardo que él había logrado hacer en Latinoamérica algo parecido a lo que se hacía en Estados Unidos, con mucho menos recursos. Y a mí me parece que no por casualidad, justamente, ¿no? Cuando uno ve lo que es el desarrollo que tuvo Colombia y lo que muestra Carlos, que la verdad que es maravilloso, me parece que tiene que ver con esa actitud y ese antecedente de Ricardo Ferrada, que me parece que fue muy importante como visión de futuro, como visión de lo que hay que hacer más adelante. Así que bueno, me parece que la sociedad está en una muy buena situación. Me parece que es un momento oportuno, digamos, es un momento para pensar, es un momento para juntarse. Me parece que la pospandemia nos va a permitir, digamos, pensar en términos más integradores, de necesidad de pensar más en las personas, y sobre todo de fomentar el respeto entre los equipos para que se puedan lograr
muchos más logros, ¿no? Porque en realidad lo que nosotros tenemos que lograr es que Latinoamérica se organice. Y me parece que la sociedad puede ser el eje, la columna vertebral sobre la cual se puede organizar Latinoamérica. Me parece que esto debería ser digamos, un proyecto común. Yo me sumo, digamos, a participar en esto, si ustedes quieren, y me parece que sería una muy buen desarrollo, digamos, a futuro, seguir con todas estas actividades docentes, que me parece que son muy buenas, pero aprovechar estas actividades docentes para generar estas guías de procedimientos, como hace la Eastern Association for Research of Trauma, hacer la Trauma Practice Guidelines de la Sociedad Panamericana de Trauma, como bien decía Aurelio, basado en lo que decía Carlos. Me parece que hay gente muy capacitada y muy destacada, digamos, en la sociedad, que va a permitir hacer todas estas cosas, y que tenemos una muy buena oportunidad. Así que bueno, yo ya tengo muchos años, y estoy, digamos, estoy al final de mi carrera, pero me parece que esto es un aliciente que hace que uno tenga las ganas de seguir trabajando, porque hay motivos para colaborar, digamos, hay motivos para desarrollar en esta sociedad, que es una sociedad relativamente joven, porque ustedes se fijan, no tiene tantos años, está por tener 32 años, 23 años, pero que me parece que tiene la fortaleza de la juventud, ¿no? Porque es una sociedad joven que tiene todavía mucho trayecto por delante para desarrollar muchas actividades. Así que, en resumen, gracias por la invitación. La verdad que es un mimo, como decimos nosotros, en esta situación, digamos, de pandemia y de virtualidad, digamos, que se acuerden de uno y que sepan que yo estoy siempre comprometido con el tema de la sociedad, como para colaborar en lo que ustedes me pidan, y que les tengo un enorme cariño, un enorme respeto, una enorme admiración a muchos de los que participan en la sociedad, que los conozco, digamos, de tantos años, y que me parece que son la base de sustentación filosófica, por así decirlo, de una sociedad que está creciendo. Así que muchas gracias a todos, gracias Antonio por la invitación, gracias Aurelio por la palabra, y un abrazo para todos los compañeros de la Sociedad Panamericana de Trauma. I'd like to ask Dr. Aurelio Rodriguez to make some comments about the leadership of Dr. Neira, the friendship, and some other facts about his history at the society. Dr. Aurelio Rodriguez, please. Sí, solamente agregarle a nuestro amigo, el doctor Neira, que la Sociedad Panamericana, desde sus comienzos, en el board teníamos no solamente intensivistas, sino teníamos también prehospitalarios, y tenía una representante de enfermería, que es muy importante, una parte que las sociedades americanas no tienen enfermeras en sus directivos. La Sociedad Panamericana tiene, porque la enfermera es fundamental. La enfermera de trauma, sin eso no trabaja el trauma. ¿Sí? Son gentes especializadas en Estados Unidos, y estoy seguro que en Latinoamérica hay gente, en Brasil, en todos sitios, de enfermeras que manejan muy bien el trauma, y sin ellas no se podía hacer nada sin las enfermeras, ¿no? Y los prehospitalarios, por supuesto. Sí, vos sabés, Aurelio, que nosotros en la norma de categorización de trauma que hicimos en el año 2010, la enfermera de trauma es la coordinadora de trauma. Es la coordinadora del equipo, además del director del equipo, que es el profesional que está a cargo, pero el rol de enfermería, de hecho tuvimos una comisión específicamente formada por enfermeras para desarrollar toda esta actividad que debía desarrollar la coordinadora de trauma o el coordinador de trauma. Así que me parece que es un tema sumamente importante. La atención del trauma es una atención multifactorial, digamos, y de multiespecialidad, y me parece que por eso la integración es tan importante, ¿no? Me parece que hay que lograr este tema de saber trabajar en equipo. Estas son lo que se llaman las habilidades no técnicas, por eso la simulación tuvo tanta importancia en la capacitación justamente de los equipos, que son las habilidades no técnicas, que es cómo se puede trabajar en equipo. Y a mí me parece que estas son, y para trabajar en equipo hay que considerar y respetar a todos los miembros del equipo de la misma forma. Así que a mí me parece que es una muy buena línea de trabajo para nuestra sociedad. Thank you very much, Dr. Neira. Muito obrigado, grande amigo Neira. No, gracias, Antonio. Antonio, vos sabés que yo tengo un especial afecto por tu actividad, todo lo que haces, la verdad que me parece que es digno de destacar.
Y bueno, gracias por invitarme. Así que para mí ha sido un placer volverme a encontrar con tantos amigos de tantos años. Sí, estamos com um projeto muito grande na sociedade, estamos com um projeto para ter não apenas trauma, mas crítico, cuidados intensivos, o comitê de enfermagem está muito sólido também, de pré-hospitalar também, e a ideia é que tenhamos cada vez mais participação da sociedade de outras especialidades, e algumas novidades, vamos começar algumas novidades muito grandes no próximo mês, com uma plataforma completamente nova, com muita interação. Ojalá queramos que a sociedade continue crescendo e que no próximo ano, no próximo congresso, onde vamos poder nos ver todos os outros juntos em São Paulo, em julho, vamos ter um encontro presencial muito grande e seguir fortes com a sociedade. Essa é a ideia, essa é a intenção, e o projeto é que seremos muito interativos, muita integração com todos os membros e que tenhamos novos membros, novos líderes participando da sociedade. E o que vocês nos disse hoje, o que o Dr. Hélio Rodrigues tem falado todas as semanas, todos os meses, vocês nos inspiram a nova geração para que tenhamos novos líderes, novos estudantes e residentes se unindo à sociedade, para cada vez más seremos más grandes y más fuertes. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Valeria. Antonio, perdón. Yo sí quisiera darle de todos los latinos las gracias al doctor Jorge Neira por todo su trabajo, toda su contribución, 30 años trabajando por la sociedad y ha dejado una huella invaluable. Y quisiéramos, yo como amigo de él y como lo he visto trabajar durante tantos años, estamos muy, muy agradecidos, muy contentos con eso. Y reitero lo que dice Antonio, quisiéramos que siguiera allí motivando e incentivando a la gente joven para que trabajen por la sociedad y por la integración de la sociedad. Muchas gracias, Jorge, y un gran abrazo de parte de todo Colombia y de todos los amigos de acá. Muchas gracias, Carlos. La verdad que vos sabés que para mí es un placer. Es cierto que somos amigos hace tantos años. He disfrutado muchísimo. Recuerdo cuando fuimos con Raúl y Baturi a ver unos pacientes en la clínica del Valle, de Lili. Lo recuerdo por el grado de compromiso, no solamente de ustedes con el paciente, sino de Raúl, que yo lo había agotado de la cantidad de cirugías que había hecho. Y la verdad que me pareció, digamos, de un gran aprendizaje. Y además me mostró cómo era Raúl. Raúl es una persona que yo le tengo un especial respeto por el compromiso que tiene por la atención de los pacientes, y la verdad que ahí me maravilló su grado de compromiso. Así que son aprendizajes que uno siempre recuerda con mucho cariño. Así que gracias, Carlos, a todos vos y a todos los amigos colombianos por la oportunidad que me diste de poder compartir esas actividades. Muchas gracias a todos. Estejam todos seguros e cuidadosos com o Covid. Muita saúde a todos, muito trabalho e nos vemos todos, encontramos novamente no dia 6 de outubro, no mesmo horário. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.